cuantos más millonarios hay, da la sensación de que se abren los extremos, ¿no? Más millonarios, más pobres, y los del medio pues ya no saben si para adelante o para atrás. Vamos a hablar de la clase media en Euskal Herria concretamente, y tenemos los datos. ¿Qué significa estar en la clase media, por ejemplo, en el País Vasco? Pues tener un ingreso promedio de 23.000 euros. Quiere decir, es un ingreso promedio. Si tú ingresas, tú estás en casa viéndonos, si tú ingresas más de 17.000 euros al año, en el País Vasco eres clase media. ¿Y cuál es tu límite por arriba? 46.000. A partir de ahí ya no eres clase media. Allá eres clase super guay. ¿No? Está bien. Por cierto, que sepáis que la clase media, el promedio, del País Vasco es la más alta de todo el Estado. Es decir, el promedio de clase media, o sea, tenemos más ingresos que el resto del Estado en clase media. Es decir, que con nuestra clase media igual somos super top en otras partes del Estado. Vale, Navarra, vamos, es un 1.000 euros menor. Es decir, el promedio son 22.000, 16.000 es el umbral, por debajo, es decir, a partir de 16.000 en Navarra tú ya eres clase media, y hasta los 44.000. A partir de ahí ya no eres clase media, ¿de acuerdo? Dicen que la clase media se va a extinguir o que poco a poco vamos a preguntarle a alguien que de esto sabe mucho. Doctor en Economía, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, Santiago Niño Becerra. Santiago, arratsaldeon, muy buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal? Hablando de los datos de la clase media, hoy por cierto, otro dato que he querido comentaros también antes de hablar contigo, Santiago, es que en el País Vasco el 60% de la población somos clase media y en Navarra el 71%. El resto no es clase media. Santiago, la clase media está en vías de extinción, se va a exterminar, vamos a ser o muy ricos o muy pobres, ¿cómo va? Bueno, la clase media, la que nosotros hemos conocido y conocemos, es inventada, es fabricada después de la Segunda Guerra Mundial, en España no, evidentemente, en los países anglosajones, Alemania, Francia, para crear una especie de tampón, de barrera entre la clase alta y la clase baja. Entonces, la clase media, en un entorno de pleno empleo de factor trabajo, tendió a que creciera, los salarios estaban indexados a la inflación, esto se juntaba o se unía a un modelo de protección social cada vez más potente. Entonces, el objetivo fue que se integrase a la clase media un mayor número de personas, más población. ¿Por qué? Porque la clase media era un estamento, todos empleados evidentemente, que producían, consumían, pagaban impuestos, se reproducían y el ciclo continuaba. Entonces este modelo funcionó muy bien entre España al margen, funcionó muy bien entre el año 51-52 y el año 80, 1980, y a partir de ahí la clase media empezó a declinar. En España aún no, pero en países como Estados Unidos o Reino Unido empezó a declinar. ¿Por qué empezó a declinar? Porque la clase media empezó a dejar de ser necesaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente la tecnología fue cada vez ganando más proyección, cambiaron los sistemas organizativos, cada vez se necesitaba menos factor trabajo. Hay que recordar que en la clase media, lo hemos dicho antes, todo el mundo estaba ocupado, y entonces empezó la clase media a reducirse, al principio muy lentamente, es cierto, pero cada vez más rápidamente. De hecho, la clase media hoy en día está en franco retroceso en los países desarrollados. Ajá. Santiago, y una cosa, hemos visto que el 60% en Euskadi y el 71% en Navarra somos clase media según los criterios. Por cierto, nos preguntáis desde casa qué ingresos, si eran brutos o netos. Son brutos, ingresos brutos. A partir de ahí sois clase media. ¿Qué dice de una sociedad que el 60% de su población sea, o el 71% en el caso de Navarra, sea clase media? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Dice algo? Bueno, en frío es positivo. Lo que pasa es que los márgenes que se fijan para delimitar por abajo y por arriba la clase media, yo creo que esto es discutible. Es decir, no tanto el límite superior, sino el límite inferior. Yo creo que el límite inferior, antes lo ha comentado
yo creo que realmente es bajo. Por eso, claro, la clase media, yendo más al límite, está dividida en tres partes. Lo que se llama la clase media baja, la clase media media y la clase media alta. Entonces, el promedio está en la clase media media, claro, evidentemente, pero la clase media baja es lo que hoy en día más rápidamente está evolucionando para fusionarse con la clase baja. Es decir, lo que se estima es que en unos años, o sea, yo no estoy de acuerdo con esto que se ha comentado antes, de que va a aumentar el número de millonarios, o sea, yo creo que no, o sea, por arriba sí, evidentemente, pero por abajo no, por abajo no, y la clase media baja tenderá a desaparecer. ¿Estamos yendo a peor económicamente? ¿Tú qué nos puedes decir, Santiago? Bueno, a ver, nosotros estamos viviendo o estamos transitando por una crisis sistémica que empezó en el año 2007. Entonces ha habido varias fases. Esta última fase que hemos vivido, que es la segunda, ha sido muy bonita porque han inyectado, los bancos centrales han inyectado dinero gratis, se ha tenido acceso a un dinero gratis, el consumo ha aumentado, el ahorro se ha hundido, evidentemente. Y bueno, esto entre la población, esta situación fue terreno abonado porque la población estaba deseando salir de la crisis. Bien, este camino se ha agotado, a mediados del 2018, mediados finales, se ha agotado este camino y ahora ya hemos entrado en la tercera fase. Esta tercera fase entiendo que va a durar hasta el 2024-2026, va a ser una fase bastante complicada, bastante dura. Todas las previsiones que se hacen para todos los países, sea el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, la OCDE, apuntan a un empeoramiento si no un empeoramiento total, un estancamiento y desde luego una insuficiencia. Claro, esto en que desde el punto de vista o desde la perspectiva del bienestar social, del modelo de protección social, en qué se traduce. Y España es un ejemplo, bueno, yo creo que de libro para esto, ¿no? España tiene una insuficiencia de ingresos fiscales y tiene también una insuficiencia de gasto público. Es decir, España tiene un nivel de gasto público que está por debajo de la media europea y tiene un nivel de ingreso público que también está por debajo de la media europea. Luego es cierto que habría que hacer un análisis regional y, por ejemplo, no es lo mismo Guipúzcoa que Cádiz, evidentemente no es lo mismo. Pero yendo a nivel general, se ve que España evidentemente tiene una serie de problemas mayores que otros países y que en esta tercera fase de la crisis lo va a notar mucho más. Santiago, oye, una preguntita rapidísima respecto a esto. ¿Propone, por ejemplo, Errejón con más país gravar, o sea, más impuestos? Dices tú que tenemos pocos ingresos fiscales, poner impuestos a los más ricos, ahí que cada vez son más, ¿tiene sentido para ti? Brevemente. Bueno, yo antes de subir impuestos lo que haría es perseguir el fraude fiscal. Muy bien. España tiene el inmenso honor de ser uno de los países de Europa con más fraude fiscal. La suma de fraude y elusión fiscal en España oscila entre los 60 y los 90.000 millones de euros al año. Aquí tenemos mucho recorrido. Claro, con lo otro serían 10.000 millones de ingreso más. Tu cifra es mucho mejor. Exacto. Es decir, yo no digo que no haya que subir impuestos, igual sí, pero primero yo creo que habría que perseguir el fraude fiscal y en segundo lugar habría que gastar mejor de lo que se gasta. Santiago, y no hacer aeropuertos sin pasajeros, etcétera, etcétera. Santiago, tremendamente interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias por tu opinión, expertísima, por cierto. Muy bien. Y una última pregunta que te quiero lanzar muy brevemente también. ¿Qué es el fondo que tienes detrás tuyo, que es colorido y da mucha alegría? Son como una... Bueno, estoy en un hotel, yo resido en Vilasar, estoy en un hotel y el operador, con mucho gusto, ha montado esto. Es este que veis. Vale. Da una sensación zen muy interesante, ¿eh? Gracias, Santiago. Ha sido un momento muy... Muy bien. Gracias. Vale, un abrazo muy fuerte.